Revelado. Los 3 increíbles alimentos matutinos que transformarán tu memoria en solo 7 días. Ana jamás imaginó que ese día, desgastada por las responsabilidades y el insomnio, se despertaría con una mezcla de confusión y desesperación. Desde que su memoria comenzó a fallarle, el peso de sus deberes se volvió casi insoportable. El olvido de cosas pequeñas, como la cita de un paciente o el nombre de su sobrino, se había convertido en un eco constante en su mente. Era difícil aceptar que, a sus 35 años, se sentía atrapada en una niebla densa que parecía seguirla a cada paso. Cada error era un golpeteo a su autoestima, un recordatorio de que, a pesar de ser la roca de su familia, había una grieta que amenazaba con romperla. Mientras el bullicio de la Ciudad de México vibraba a través de las ventanas de su pequeño apartamento, Ana se dirigió a visitar a su abuela, buscando tal vez un poco de consuelo. «La comida tiene un poder increíble», le dijo la anciana, una luz en su mirada. Habló de su madre y las sabias palabras que siempre repetían: «Un buen alimento alimenta tanto el cuerpo como la memoria». Ana, sintiéndose atrapada entre su rutina y su creciente malestar, decidió seguir este consejo ancestral. En su corazón latía una pequeña esperanza, oscura y casi extinguida, pero ahí estaba. En el viejo armario encontró un libro familiar de recetas, lleno de recuerdos. Empezaría su experimento con 3 alimentos matutinos: aguacate, nueces y café. Confundida, pero motivada, se atrevió a soñar con un cambio, con algo que pudiera devolverle esa chispa perdida. Sin embargo, la sombra del escepticismo de su hermana se cernía sobre ella. «Ana, ¿eso realmente va a ayudarte?», le preguntó, su tono lleno de preocupación. «Los cambios en la dieta no son una solución mágica». La presión crecía. Ana se preguntaba si sabía lo que estaba haciendo. Con cada mirada de duda, el miedo se alimentaba de su determinación, llenando sus pensamientos de incertidumbre. Mientras se adentraba en la cocina, recuerdos de su infancia inundaron su mente. El suave aroma del café y el sonido de las nueces al romperse resonaban como una melodía olvidada. Pero, incluso en esos momentos de calor familiar, la ansiedad se había convertido en su compañera. Las exigencias del trabajo le recordaban la realidad. Los problemas no desaparecían con una simple receta. La riña reciente con su hermana por olvidar su cumpleaños fue el clavo en el ataúd. Ana sintió la punzada de la culpa. ¿Acaso todo lo que hacía no era suficiente? La angustia se apoderó de ella, haciendo que cada bocado se volviera pesado. La cena familiar se aproximaba y la presión se intensificaba. Todos esperarían que presentara los resultados de su experimento, pero la duda la abrazaba. «¿Y si no funciona? ¿Qué pensarán de mí?», se preguntaba. Los murmullos de su familia danzaban en su mente, y la ansiedad crecía a cada instante. La necesidad de ser vista, de ser valorada, la desbordaba. Mientras servía los platos, la tensión era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. La pregunta que la asfixiaba emergió de lo más profundo de su ser. ¿Acaso realmente era suficiente para su familia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana sintió que el tiempo se detuvo. Todos los ojos estaban sobre ella. La cena servida, su corazón palpitaba con fuerza, llena de ansiedad y esperanza. Esta no era solo una prueba de dieta, era una búsqueda de su lugar en el corazón de su familia. Con los músculos tensos y la voz temblorosa, estaba a punto de enfrentar no solo el juicio de su familia, sino su propio miedo, su incertidumbre, su dolor.
Lograría reconciliarse con su memoria, su valor, su historia. Todo se reducía a ese instante, a esa cena. La tensión era tan intensa que podía cortarse con un cuchillo. ¿Se atrevería a seguir adelante y expresarse, o se derrumbaría en la noche más importante de su vida familiar? Ana respiró hondo, sintiendo cómo la presión la envolvía. Cada mirada cargaba expectativas, y en ese espacio tenso, la inseguridad se asentó en su pecho. Apostar por esos alimentos había sido un acto de desesperación, un grito interno por recuperar algo que había estado a punto de perder. Pero la situación la empujaba hacia adelante. Consciente de que la cena no era solo una revisión de su experimento, sino un reflejo de su búsqueda por aceptación y reconocimiento, decidió que no podía rendirse. Sus manos temblaban ligeramente al servir, pero esta vez no se detendría. Así que, con una sonrisa esforzada, levantó la mirada y pronunció las palabras que había ensayado tantas veces en su cabeza. He intentado algo nuevo, y espero que les guste. Sin tener idea de cómo su familia recibiría esta declaración, Ana sintió un ligero alivio al expresar su vulnerabilidad. Era un paso, aunque pequeño, hacia la persona que anhelaba ser. Mientras los primeros bocados llenaban el aire, la atmósfera cambió gradualmente. Su madre sonrió al reconocer los sabores familiares, y la conversación se encendió con anécdotas sobre la cocina de la abuela. A pesar del bullicio de voces, Ana sabía que, en el fondo, todos intentaban conectar esos momentos con ella. Por un instante, sintió que el peso del mundo se aligeraba. Sin embargo, su mente seguía batallando con la duda. ¿Y si esto solo era un espejismo? A medida que avanzaba la cena, la tensión se disipó un poco. Los elogios de su madre, la curiosidad de su hermana y el renovado interés de sus sobrinos le otorgaron un halo de calidez. Pero ese eco de inseguridad nunca la abandonó del todo. En lo más profundo, Ana sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Aquella noche solo había sido un primer paso, y el camino hacia la mejora de su memoria aún estaba lleno de baches. Después de la cena, mientras los demás se acomodaban para disfrutar de un postre, Ana decidió que debía tomar el control de su transformación. No podía simplemente depender de 3 alimentos matutinos, debía educarse y comprender el impacto de cada uno. Esto no solo se trataba de comida, era un viaje hacia un estilo de vida más saludable, una oportunidad para retomar el control. La idea de investigar y documentar su progreso le pareció una forma de no solo estar más presente en su vida, sino de compartir con los demás su experiencia, así como su abuela lo había hecho. Se dirigió a su habitación, donde comenzó a anotar todo: recetas, cómo se sentía cada día, cosas que olvidaba y pequeños logros. El proceso de escribir la conectaba con la esencia de lo que había perdido, además de ser una herramienta para construir su nueva narrativa personal. Cada palabra que plasmaba en el papel se convertía en un ladrillo más en el camino hacia un futuro más claro. Noche tras noche, Ana se sumergió en la investigación de alimentos y hábitos saludables. Empezó a experimentar con nuevas recetas, integrando colores y texturas que antes no consideraba. La cocción se convirtió en su terapia, un espacio de creación donde podía conectarse con su pasado y generar un nuevo futuro. Sin embargo, una inquietante sombra se cernía sobre ella. La próxima reunión familiar sería crucial. Una vez más tendría que demostrar que los cambios valían la pena. Pero en el fondo de su corazón latía una inquietud. ¿Y si esta vez no lograba sorprenderlos? A cada paso que daba hacia adelante, una voz interior cuestionaba su viaje, preguntando si realmente lo estaba haciendo por ella o por la validación de otros. Ahora sabía que debía hacer frente a esa voz y confrontar sus miedos de otra manera. La clave para su verdadero crecimiento parecía estar en la decisión de ser auténtica, sin importar la opinión de su familia. Mientras Ana cerraba su cuaderno por esa noche, la chispa de determinación brillaba en sus ojos. Había algo más profundo en su transformación personal. No solo se trataba de mejorar su memoria, sino de reencontrarse a sí misma,
de ser lo que había olvidado ser. El día siguiente presentaría un nuevo reto. Decidió que era el momento de compartir todo lo que había descubierto en su camino. Su hermana había dejado caer una insinuación sobre una próxima reunión cuya agenda incluiría una discusión sobre opciones de salud, y la oportunidad de presentar su estudio sobre los alimentos la tenía ansiosa. ¿Sería este el paso decisivo hacia la reconciliación o más bien la ocasión que sellaría su lucha interna? Con esa pregunta inquietante en mente, Ana se preparó para lo que estaba por venir. La verdad de su viaje la aguardaba, al igual que los desafíos que marcarían su camino. Ana despertó con la resolución impregnada en cada fibra de su ser. La luz del sol entraba a través de la cortina, iluminando su habitación y reflejando el nuevo reto que tenía por delante. Hoy no solo sería un día de presentación, sería la oportunidad de interrogar su viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Mientras se preparaba, cocinaba un nuevo desayuno que había investigado la noche anterior. Cada ingrediente era una promesa de cambio, desde los arándanos antioxidantes hasta el yogur probiótico. Cada bocado, un paso hacia la recuperación de su memoria. Ana sintió que, al cuidar de su cuerpo, también cuidaba de su mente. En su mente resonaba la conversación que había tenido con su terapeuta. La idea de compartir su proceso con los demás le parecía tanto un acto de valentía como un instante de vulnerabilidad. ¿Realmente estaba lista para mostrar su evolución? Se convenció de que su bienestar no dependía de la aprobación ajena, sino de su propia satisfacción con los esfuerzos que había emprendido. Llegó el momento de salir. Al entrar en la sala donde se reuniría la familia, colocó su plato en el centro de la mesa, como un símbolo de lo que había logrado hasta ese momento. La mirada de su madre y la expectante expresión de su hermana le generaron un nudo en el estómago. Sin embargo, esta vez estaba decidida a aferrarse a la autenticidad de su proceso. Hoy quiero hablar sobre lo que he estado aprendiendo, comenzó, su voz temblando suavemente al inicio, pero con cada palabra el tono se tornó más firme. Compartió sus investigaciones sobre los alimentos, intercalando datos científicos con emociones que resonaban en sus recuerdos. Había deducido que su memoria no solo dependía de la alimentación, sino de cómo se sentía al experimentar estos sabores con su familia. A medida que avanzaba, notó que la tensión en la sala comenzaba a desaparecer. La curiosidad tomó la delantera, y su madre hizo preguntas acerca de los beneficios de ciertos alimentos, mientras que su hermana aportaba su perspectiva. Ana se sentía cada vez más empoderada. Estaba no solo compartiendo su descubrimiento, sino también reafirmando su lugar en la familia, como alguien que aportaba algo significativo. Sin embargo, surgió una inquietud. La abuelita de Ana, un pilar fuerte en su vida, era conocida por ser franca y crítica. Cuando ella tomó la palabra, el ambiente se volvió grave. Ana, todo suena interesante, pero recuerda que hay cosas que requieren más que solo palabras. De verdad, ¿qué planeas hacer con esto a largo plazo? Esta pregunta la hizo tambalear. La cruda realidad de ser responsable de su propia transformación planeó sobre su mente. ¿Era suficiente compartir datos y experiencias? ¿O necesitaba un plan más concreto? En ese momento, una parte de ella se sintió expuesta, pero la otra parte, más fuerte, respondió: «Estoy aquí para aprender y mejorar. Estoy dispuesta a enfrentar los desafíos que vengan. Y eso es un compromiso conmigo misma». Al cerrar su presentación, Ana comprendió que su viaje aún necesitaba más que informaciones. Debía cimentar su camino con acciones tangibles, pero también debía aprender a silenciar el eco de las dudas que le llegaron a pesar de sus esfuerzos. Tragó saliva y, en un gesto casi intuitivo, se despidió de la mesa con una sonrisa genuina, aunque insegura por el futuro. Mientras todos conversaban sobre colaborar con ella en la cocina, su mente tejía el siguiente paso, un plan más definido que fortalecería su disciplina y daría sustento a su crecimiento. La próxima reunión familiar no tendría como propósito solo involucrarla en la cocina, sino también la oportunidad de establecer metas a largo plazo. Ana se sintió nuevamente motivada,
pero la sombra de la incertidumbre siempre estaba presente. Aunque había dado un gran paso al comunicarse de manera auténtica, sentía que no podía permitirse detenerse. Solo cuando lograra evidenciar su progreso real, podría cerrar el ciclo de su lucha interna. Y así, una pregunta inquietante marcó el final de su día. ¿Cuáles serían las consecuencias de comprometerse no solo a cambiar su alimentación, sino a transformar su vida entera? Con esa interrogante latente, Ana se preparó para un nuevo capítulo que definiría su futuro. Ana se despertó temprano. El murmullo de la mañana a través de la ventana la instó a levantarse. La luz del sol no solo iluminaba su habitación, sino que encendía su determinación. Había decidido que su camino hacia el autodescubrimiento no solo pasaría por comidas nutricionales, sino también por una transformación mental. Mientras se duchaba, se visualizaba en un futuro cercano. Se preguntaba cómo podría aprovechar sus nuevos conocimientos en salud para impactar de manera significativa su entorno, comenzando por su familia. Se encontró con décadas de creencias arraigadas en su hogar sobre la comida y la tradición. ¿Cómo podría hacer que aceptaran la alimentación consciente y el bienestar holístico? Después del desayuno, comenzó a bosquejar su idea en un diario. La idea de un taller familiar sobre la conexión entre la alimentación y la memoria se fue formando en su mente. Era necesario algo más que una simple charla. Necesitaba una experiencia que ofreciera al menos una muestra tangible de lo que había leído. Podría ser una demostración de cocina, una actividad creativa donde todos pudieran participar. Pero, ¿quién Wood iba a querer unirse a ella en este viaje de rediscovery? Escribió cada detalle: los ingredientes clave, las herramientas necesarias, la estructura del taller. Los 3 increíbles alimentos serían el arándano, la cúrcuma y las nueces. Se dio cuenta de que los resultados de su esfuerzo en esos ingredientes anteriores tenían que ser visibles, demostrables. Pero también se planteó un dilema. Las interacciones familiares podrían ser el mayor reto, dado el escepticismo general de los adultos, incluido su abuelo, que aseguraba que la comida era algo para disfrutar sin complicaciones. A medida que pasaban los días, se sentía atrapada entre el deseo de avanzar y las dudas que se presentaban en su mente. Sentía la presión de ser el modelo a seguir, pero había momentos en los que el miedo la paralizaba. ¿Acaso estaba lista para enfrentar la posible resistencia de su familia, en particular de su abuelita, quien siempre había despreciado nuevas tendencias y modificaciones en la cocina? El día del taller se acercaba, y Ana recibió un mensaje de texto de su hermana preguntando si todo estaba bien. La fragilidad de la situación le recordó que no estaba sola. Debería convertir esa vulnerabilidad en fortaleza. Así que decidió invitar a su hermana a colaborar en la organización. La idea era sencilla. Durante el taller, cada miembro de la familia podría hacer algo, desde preparar recetas hasta compartir anécdotas sobre alimentos que resonaban en sus memorias. Cuando se reunió con su hermana, compartió sus incertidumbres y motivaciones. La hermana, intrigada por el entusiasmo de Ana, dijo que estaba dispuesta a ayudar, pero también le lanzó un comentario inesperado. «Sister, ¿qué harás si una de nuestras tías comienza a criticar tus ideas sobre la comida y la memoria? Siempre han sido muy rígidas en eso». Ana sintió un escalofrío recorrerla. Esa sola pregunta desencadenó en ella un torrente de inseguridades. No quería ser vista como la come ensaladas de la familia, así que se permitió unos momentos de reflexión. Sin embargo, decidió que dejaría que las críticas llegaran si es que hacían su aparición. Había que enfrentarlas con datos, con amor y sobre todo con apertura. El día del evento, su corazón latía con fuerza, llena de nervios y emoción. Las fragancias de la cocina recordaban el simbolismo del momento. No solo se trataba de alimentar el cuerpo, sino también de conectar corazones, recuerdos e historias compartidas. Mientras preparaba los ingredientes, no podía evitar que su mente se llenara de todas las preguntas aún sin respuesta, pero se reafirmaba en la decisión de no renunciar. Después de todo, ¿no era la incertidumbre parte del proceso de crecimiento? Mientras organizaba su mesa, una inquietud persistente retumbaba en su interior.
¿Sería capaz de sostener su narrativa ante la adversidad familiar? Las puertas del futuro comenzaban a entreabrirse, pero no sin la presencia inclemente de las dudas, cuestión que Ana estaba decidida a confrontar. El verdadero desafío era inminente, y con cada nuevo día, la línea entre la transformación personal y la aceptación familiar continuaba difuminándose. Consciente de que su compromiso con este cambio sería testigo de su valentía, solo podía preguntarse si en verdad era capaz de continuar venciendo sus temores. Ana cerró un puño, mirando a su reflejo en el espejo, lista para lo que vendría. Pero ¿hasta dónde llegaría su valor para convertir sus convicciones en acciones frente a esa crítica inevitable? La mañana del evento llegó con una mezcla de entusiasmo y ansiedad que se desbordaba en cada rincón de Ana. Atrás habían quedado las dudas. Su mente ahora estaba en un estado de concentración total. Sintió que cada minuto se le escurría entre los dedos mientras montaba los ingredientes en la mesa, una representación de todo su esfuerzo y su deseo de hacer algo significativo por su familia. Ana había informado a todos de la cita, pero la confirmación aún no llegaba. En su interior cuestionaba si realmente se presentarían. La idea de ser ignorada, o, peor aún, de enfrentarse a la burla, le erizaba la piel. Sin embargo, en lugar de ceder al pánico, decidió utilizar esa energía como un impulso. La experiencia que estaba a punto de ofrecer no era solo para ellos, era una forma de expresarse, de mostrar el amor que sentía por su familia y su deseo de compartir una parte esencial de su nuevo yo. Al mirar los ingredientes dispuestos con esmero, recordó las lecturas sobre la importancia de la alimentación no solo en la salud física, sino también en el bienestar emocional y mental. Los arándanos, la cúrcuma y las nueces no eran solo elementos decorativos. Cada uno contenía el potencial de transformar momentos, de generar recuerdos. Su mente comenzó a formular frases que podría usar, estrategias para enfrentarse al posible escepticismo. En lugar de presentar un argumento científico, pensó en contar historias. La conexión emocional siempre había tenido un peso mayor en su familia. Los primeros participantes llegaron. Su hermana fue la primera en aparecer, trayendo consigo una esfera de luz que pareció calmar el torbellino que Ana sentía. Sin embargo, el resto de la familia llegó con expresiones diversas, desde el escepticismo hasta la pura curiosidad. Entre ellos, su abuela, cuya mirada penetrante podría filtrar cualquier intento de novedad con un simple gesto de desaprobación. Con cada persona que entraba, la ansiedad de Ana aumentaba, pero también lo hacía su determinación. Sabía que las interacciones familiares podrían ser su mayor obstáculo, pero también su oportunidad más valiosa. La primera parte de la experiencia la dedicó a hablar sobre la memoria y la comida. Compartió datos sorprendentes sobre cómo los alimentos podrían impactar el cerebro y reavivar recuerdos perdidos. Sin embargo, luego de su exposición inicial, se dio cuenta de que había un brillo de desaprobación en los ojos de su abuela. «Ana, esto suena muy bonito, pero siempre hemos comido de cierta manera en nuestra familia», dijo su abuela, con voz firme, ya preparada para defender sus tradiciones. El corazón de Ana se hundió, pero su mente avanzó rápidamente. Fue ahí cuando decidió apelar a las raíces de su familia, integrando anécdotas de su infancia, relatos de comidas compartidas y risas que se quedaban grabadas en la memoria familiar. La estrategia de la historia pareció funcionar. Poco a poco, las barreras comenzaron a desmoronarse. En cada paso de la demostración de cocina, invitó a cada miembro a involucrarse. Les pidió que seleccionaran ingredientes, que comentaran sobre sus recuerdos asociados a ellos. Con cada anécdota, la tensión se aflojaba, y una calidez comunitaria comenzaba a florecer en la habitación. Ana sintió que aunque aún quedaban críticas y dudas, ya había comenzado a cultivar la semilla del cambio. Pero en un momento crucial, cuando presentó el plato final, la voz de su abuela resonó en la cocina. «A mí esto no me convence», dijo, mientras se cruzaba de brazos, y una vez más el aire se volvió pesado.
Ana sintió como el futuro de su taller pendía de un hilo, su mente luchando para encontrar el enfoque correcto. Con esa crítica cortante, se volvió hacia su abuela, sintiendo la presión de todos los ojos que miraban expectantes. ¿Sería capaz de sostener su postura ante esa resistencia? La fragilidad del momento la llevó a una revelación interna. Nunca se trataría solo de vencer a las voces que desconfiaban, sino de construir puentes con amor y respeto. La clave estaba en encontrar puntos en común. Ana se plantó firme, determinada. ¿Y si probamos esto juntas? No solo se trata de lo que se come, sino de lo que recordamos y construimos en familia. Desafió, su voz mezcla de firmeza y ternura. Había llegado el momento de enfrentarse a su abuela. Mientras analizaba su próximo movimiento, se dio cuenta de que esta lucha no solo era sobre la comida, sino sobre el valor y la libertad de ser ella misma. ¿Atendería su abuela ese llamado hacia la conexión, o el desafío terminaría en un estancamiento gravoso que podría fracturar sus esfuerzos? La mirada de su abuela se mantuvo fija en Ana. En ese momento, la sala pareció contener la respiración. La abuela no era solo un obstáculo, era un símbolo de las tradiciones que Ana había tenido que navegar durante toda su vida. El promedio de edad de los familiares presentes era un recordatorio constante de las diferencias generacionales que Ana intentaba superar. Sin embargo, esa misma diversidad era un tesoro a explorar. La liberación que sentía al ser capaz de compartir su viaje hacia el bienestar emocional, donde la alimentación era solo un peldaño, era su verdadero triunfo. Escucha, abuela, lo que te propongo no es un ataque a tu cocina, sino una invitación a evolucionar juntas, continuó Ana, tomando un respiro profundo y disolviendo un poco la tensión en su propia mente. Quería que esa conversación no se convirtiera en una batalla de voluntades, sino en un diálogo genuino. Compartir su nuevo entendimiento sobre la comida, aquellos nutrientes que a menudo pasaban desapercibidos, no era un desprecio a la historia familiar, sino un tributo a las bases que su abuela había construido. La abuela frunció el ceño, pero Ana pudo ver un destello de curiosidad en su mirada. Había una historia allí, una conexión esperando ser desenterrada. Ana sintió cómo su corazón se aceleraba. Quería ser más, un puente entre generaciones, un espacio seguro donde el pasado y el presente pudieran coexistir. ¿Te acuerdas de esas noches en las que cocinábamos juntas?, preguntó Ana, tratando de evocar recuerdos. La forma en la que remojábamos las lentejas, el aroma del ajo en la sartén. Mis mejores momentos fueron gracias a ti. La expresión de su abuela cambió ligeramente. Una pequeña chispa de nostalgia la atravesó. Era un paso, pero un paso importante. Lo que quiero es añadir a nuestra historia, no borrarla, asumió Ana, acercándose un poco más, como si el vínculo físico pudiera fortalecer sus palabras. Los murmullos de los familiares se tornaron en ecos que reverberaban la emocionalidad de la conversación. Ana sintió en su interior cómo se cimentaba un nuevo tipo de poder. Su enfoque no era solo un intento de validar su camino, sino que estaba intentando convertirse en la voz de un nuevo futuro que abrazara su historia familiar, pero que no la quedara atrapada en el pasado. Probar no significa que debas renunciar a lo que amas, planteó Ana, tomando ingredientes de la mesa en sus manos. Si juntas estos sabores, en lugar de separarlos, podríamos crear algo increíble. La propuesta le ofrecía a su abuela no solo la posibilidad de probar un plato nuevo, sino también de explorar un futuro donde la comida y la memoria pudieran fusionarse. La abuela se relajó visiblemente, y por primera vez en el día, los labios de Ana se alzaron en una tenue sonrisa mientras veía a su familia reconsiderar sus juicios y pensamientos. Tal vez una pequeña prueba no sea tan mala, murmuró su abuela, y aunque su voz aún contenía algo de resistencia, podía percibirse que la guardia empezaba a bajarse. Ana sintió que su capacidad para conectar y compartir se estaba expandiendo. Este no era solo un taller de cocina, era un espacio para la creación de nuevas memorias y el fortalecimiento de lazos familiares.
La urgencia de superarse a sí misma comenzaba a transformarse en una visión más amplia de su papel dentro de su familia. Cuando sirvió la muestra del primer plato, la tensión se disipó. Vio como unos rostros llenos de incertidumbre se volvieron curiosos. Sin embargo, el momento de mayor revelación se acercaba y Ana era consciente de que, a pesar de los pequeños avances, la batalla emocional aún no estaba ganada. ¿Estaría su abuela dispuesta a liberarse de las ataduras que le imponía el pasado y abrazar la evolución de lo que representa la comida para su familia? Mientras los primeros bocados se llevaban a sus labios, se dio cuenta que su viaje apenas comenzaba y que todo lo que había compartido podía abrir nuevas puertas. Sin embargo, lo crucial sería cómo navegaría el resultado de la prueba en esta nueva realidad. ¿Se transformaría la experiencia en aceptación o en un nuevo desencuentro? La posibilidad de cambiar su narrativa familiar llevaba consigo un peso colosal, pero era una batalla que Ana estaba dispuesta a librar. En ese momento, todo lo que había trabajado y luchado estaba a punto de ser puesto a prueba, y el éxito o el fracaso de su propuesta estaba al alcance de su mano. El primer bocado de la nueva receta estalló en la boca de Ana, una mezcla de sabores familiares y matices inesperados que iluminaban su paladar. Observó a su familia con atención, sus corazones palpitando en un compás nervioso, la abuela con una expresión de asombro contenida. Era un momento decisivo, un instante en que los confines de su pasado podían o no expandirse hacia un futuro distinto. Ana había diseñado este plato como una unión simbólica, un puente entre las raíces y las aspiraciones. Sin embargo, cada mirada de su familia era una presión sobre sus hombros. Se sintió como si estuviera en un escenario, la atención cautivada, a la espera de cómo se desarrollaría la historia. Sabía que no todo el mundo lo había aceptado. Algunos se aferraban a los tradicionales sabores conocidos y le temían a lo nuevo. La abuela tomó un bocado. Su expresión era incierta, como si intentara descifrar la complejidad de lo que estaba experimentando. Ana podía ver en sus ojos un reflejo de sus propios temores. La abuela no solo estaba probando un nuevo tipo de alimentación, estaba cruzando un umbral emocional. Ana recordó su infancia, esos días en que la cocina era el corazón de su hogar, donde la abuela dictaba las reglas con mano firme y amor incondicional. Ahora, ella buscaba reescribir esas reglas sin despojar la esencia de lo que una vez fueron. «Es diferente», murmuró la abuela, su voz apenas audible entre los murmullos. «Pero no está mal». Aunque no era una alabanza efusiva, era un inicio, el crecimiento de una semilla que podrían cultivar juntas. Ana sintió que la confianza comenzaba a florecer en su interior. Su conexión con la abuela se sentía más sólida, más anclada en la posibilidad de construir un futuro compartido. La presión de satisfacer a cada uno de los presentes se desvanecía lentamente, reemplazada por el deseo de llegar a un entendimiento intergeneracional que había evadido a su familia durante tanto tiempo. Sin embargo, su mirada se desvió hacia su primo José, quien la había mirado con desdén. Fruncía el ceño y la desconfianza palpitaba en su postura, como si abogara por la lealtad a lo convencional. Ana sabía que sería su mayor desafío persuadir a aquellos escépticos, y enfrentarlo la obligaba a confrontar sus propios miedos. Si al menos pudiera transformarlo en aliado, podría derribar algunas barreras. En ese instante, una decisión toma forma en su mente. ¿Y si mañana invierto la mañana haciendo un desayuno diferente? Se propuso como un reto para sí misma y como una invitación a su familia. Quiero que cada uno comparta un alimento que les represente y lo incorporemos en un nuevo plato. Ver el rostro de su abuela iluminarse lentamente la llenó de determinación. La idea de construir un menú con las historias individuales de cada uno podría ser el camino hacia la aceptación, un verdadero homenaje a su linaje. Las reacciones variaron. Algunos sonrieron con entusiasmo, otros mostraron reticencia. Pero ante el creciente apoyo de unos pocos, Ana murmuró una profunda promesa para ella misma: convertir cada intercambio culinario en una experiencia de sanación emocional.
Cuando el eco de las voces se desvaneció, y Ana se encontró a solas con su propio pensamiento, comprendió que este camino no solo era sobre comida, sino sobre reivindicar su lugar en la familia y reconciliar el amor con las diferencias. Había iniciado una transformación, pero era un proceso delicado que requeriría más que solo un plato bien presentado. Mientras el sonido de la charla familiar se reorganizaba alrededor de la aceptación, Ana sintió el apremio de las próximas peticiones, un reto entre la tradición y la evolución. Sin embargo, tras cada reto, se ocultaba un nuevo espacio para descubrir sus límites, para reafirmar su voz. ¿Podría realmente unir sus historias sin romper las características que las hacían únicas? Su corazón latía de impaciencia por el próximo día, por las dinámicas reveladoras, por los tesoros ocultos de su familia que aún estaban por desenterrar. La cocina podría ser el lugar de su redención. Sin embargo, el desafío mayor a superar estaba aún por llegar. Ana se despertó con el primer rayo de sol filtrándose a través de la ventana. La emoción pulsaba en su interior, revelando un deseo renovado de conectar con su familia. Mientras se lavaba la cara, su mente se centraba en las posibilidades del día. Los ingredientes y las historias esperaban ser desenterrados como tesoros ocultos. Se dirigió a la cocina, donde el aroma del café recién hecho inundaba el aire. La abuela ya estaba allí, acicalando los utensilios con una destreza admirable. Ana sintió que el ambiente se cargaba de una electricidad animadora. Con cada movimiento de su abuela, ella notaba cómo se gestaban los lazos familiares a través de la activación de los sentidos. «Buenos días, Ana», saludó la abuela, su voz cálida y familiar. «¿Preparada para tu desafío?» Ana sonrió, sintiendo el nerviosismo hacerse un nudo en su estómago. «Sí, abuela. Vamos a hacer algo diferente hoy». Mientras la abuela se concentraba en su tarea, Ana no pudo evitar cuestionar si podría realmente unir los distintos elementos y tradiciones con éxito. La noción de que cada plato podría contar una historia no solo la emocionaba, sino que también la llenaba de una incertidumbre abrumadora. Ana había decidido comenzar con su primo José, ese escéptico perpetuo. Se acercó a él mientras desayunaba. «José», comenzó, «¿qué te gustaría compartir hoy?» Él levantó la vista, la desconfianza evidente en su expresión. «No sé», respondió, decididamente reacio. «No creo que lo que traigas funcione». Ana inhaló profundamente, enfrentando su impulso de defenderse. En cambio, pensó en su propuesta de conexión. Imagina un plato que combine tu ingrediente favorito con algo nuevo. Puede ser una forma de experimentar juntos. José la miró de cerca, atisbo de curiosidad en sus ojos. «La yuca. Me encanta, pero no creo que eso encaje en lo que estás haciendo». Ana se sintió rejuvenecer. «Perfecto. ¿Qué tal si la mezclamos con algo distinto? Juntos descubrimos algo inesperado». Mientras la conversación continuaba, Ana respiraba otro aire. Cada palabra presionaba su compromiso con la reconciliación. Descubrir lo que cada uno de ellos traía a la mesa parecía ser un desafío, no solo culinario, sino íntimo. Los ingredientes se convertirían en la metáfora de sus propias historias, diferentes, pero coexistiendo en armonía. Con los ingredientes en mente, se aventuró a hablar con su tía, quien siempre había sido una ferviente defensora de los platillos tradicionales. «Tía, me gustaría que nos unamos a esto. ¿Cuál sería tu contribución?» La mirada de su tía era firme, pero había un destello de curiosidad en su rostro. «Siempre he hecho flan de naranja. Es mi sello, Ana. No estoy segura de cómo eso encaja en tu nuevo menú». «Podríamos hacerlo más interesante», sugirió Ana, su voz resonando con seguridad. «Y si lo combináramos con especias de otro lado del mundo, algo que te inspire a probarlo». Mientras se movía entre los miembros de su familia, Ana recogía ingredientes y anécdotas, hilvanando cada relato en una narrativa culinaria rica y personal. Descubrió una urgencia palpable. Cada pequeño acuerdo refrendaba su resolución de dar un paso hacia la aceptación familiar. Al caer la tarde, Ana se dio cuenta de que no solo era una lucha por cambiar el menú, sino un ritual multifacético que también reflexionaba sobre su lugar como cocinera y prima. Sin embargo,
Mientras las risas y los relatos fluyeron en la cocina, una inquietud empezó a asentarse en su mente. ¿Podría realmente sostener esto? ¿Qué pasaría si se frustraban unos a otros en el crecimiento de ideas? Debía mantenerse firme, a pesar de las dudas que comenzaban a difuminarse en su corazón. El momento de la verdad se acercaba lentamente, con cada bocado lanzando una nueva vereda en su viaje familiar. Ana sabía que llegaría el día en que cada uno de ellos tendría que confrontar no solo sus diferentes paladares, sino sus propias expectativas de lo que la familia significaba. Mientras las sombras se alargaban en la cocina, un nuevo dilema surgía para Ana, un desafío que podría fracturar la unión que tanto anhelaba establecer. Cada ingrediente no era solo una mezcla de sabores, era un símbolo de su esfuerzo por restaurar, rediseñar y quizás redimir su legado familiar. Pero, ¿podría soportarse la presión de ser el punto de unión en medio de la tormenta que se avecinaba? Ana decidió que no podía dejar que los miedos se interpusieran en su intento por unir a su familia a través de la cocina. Su mente daba vueltas, estratégicamente contemplando cómo transformar cada interacción en una lección de aprendizaje, tanto para ella como para los demás. No solo se trataba de cocinar, sino de crear un espacio en el que cada miembro pudiera expresar sus recuerdos, sus esperanzas y sus anhelos. Con la primera tarea en mente, decidió que el desayuno sería el momento perfecto para iniciar la conversación. A medida que las primeras luces del día iluminaban la cocina, reunió a todos. Hoy quiero que cada uno de nosotros comparta una historia relacionada con la comida, propuso halagando la curiosidad de cada uno. La idea no solo tenía la intención de despertar el apetito, sino también de abrir las puertas a las memorias olvidadas. Al comienzo, la respuesta fue titubeante. José fue el primero en hablar, su voz algo temblorosa. Recordó cómo su madre hacía yuca asada durante las celebraciones. Mientras hablaba, Ana notó cómo su rostro se iluminaba, como si el compartir ese recuerdo le diera vida. Esa chispa encendió algo en ella. Se dio cuenta del poder de la vulnerabilidad. Aprovechando ese impulso, animó a su tía a que compartiera la historia detrás del flan de naranja. Siempre lo hacía en familia, dijo su tía, sus ojos brillando con nostalgia. Era nuestra manera de reunirnos después de un dilema. Al escucharla, Ana comprendió que no solo estaban compartiendo recuerdos, estaban creando un tejido de conexiones que reforzaba su sentido de pertenencia. Mientras las historias continuaban fluyendo, Ana empezó a conectar piezas de su propia historia con cada relato. Reflexionaba sobre su infancia, las lecciones aprendidas en la cocina de su abuela, los sabores que evocaban esos momentos. Sin notarlo, empezaba a tejer no solo un menú, sino también un legado. Sin embargo, una sombra persistente seguía acechando en el fondo de su mente. ¿Sería suficiente? ¿Podría realmente mantener unida a su familia a través de los matices de la cocina? La inseguridad continuó alimentando su determinación y decidió que debía hacer el intento final para unir todos los elementos en un solo plato. Se acordó de un libro de recetas que había estado guardando, uno que contenía sabores de varias culturas. Se llevó el libro a la cocina y comenzó a explorar las posibilidades. A cada paso que daba, Ana se sentía más confiada. Era un ensayo que no solo afectaba el plato, sino también la percepción de quién era ella en la familia. Mientras cocinaba, su mente divagaba entre distintas combinaciones, creando un vínculo entre su juventud y el presente. Los sabores se entrelazaban en su mente, y con cada ingrediente, sentía que creaba un espacio donde la conexión se volvía palpable. Sin embargo, en medio de la euforia, la voz interna de la duda comenzó a hacerse más fuerte. ¿Sería capaz de hacer que los demás aceptaran su visión? Las horas pasaron rápidamente en medio de risas y aromas envolventes, pero la inquietud de Ana no se disipó. La cocina era un lugar vibrante, lleno de amor, pero en la parte posterior de su mente cuestionaba si realmente podría cumplir con lo que se había propuesto. ¿Y si una vez más sus esfuerzos quedaban eclipsados por las expectativas de su familia? Esa incertidumbre la seguía a cada paso. Inspirada pero ansiosa, Ana decidió que el clímax de su proyecto sería la cena.
En una mezcla de celebración y ansiedad, trabajó intensamente para culminar el desafío que había comenzado. A medida que el sol se ponía, un nuevo dilema comenzó a surgir, uno que planteaba un posible choque entre sus ideales y las tradiciones familiares profundamente arraigadas. El ambiente se cargó de una tensión palpable, y mientras colocaba los platos en la mesa, una preocupación escalofriante se apoderó de ella. ¿Sería este el momento de la verdad donde se definiría su papel en la familia, o simplemente un enfrentamiento más que la distanciaría de quienes amaba? La noche se disponía a comenzar con sabores, relatos y la posibilidad de una revelación que podría cambiarlo todo. Ana se sentó en la mesa, observando cómo cada plato elaborado con tanto esfuerzo exudaba el amor y la dedicación que había invertido. El aroma de la comida llenaba el aire, y con cada bocado se preguntaba si realmente habría logrado transformar la percepción de su familia sobre la alimentación y el bienestar. La cena comenzaba, y los murmullos de la familia llenaban la habitación. En su interior, Ana luchaba con el eco de sus inseguridades. ¿Sería suficiente lo que había hecho? ¿Podría realmente cambiar la narrativa familiar? Sin embargo, en ese preciso instante, decidió que había llegado el momento de dejar a un lado las dudas y creer en el camino que había recorrido. Hoy quiero que cada uno comparta su experiencia con lo que hemos preparado y lo que significa para ustedes, propuso, sintiendo cómo la tensión que había acumulado comenzó a disiparse. Las miradas curiosas de sus familiares la animaron a seguir adelante. La abuela, la figura central, miraba a su nieta con una mezcla de asombro y expectación. Era el punto focal de la evolución que cada uno de ellos estaba viviendo. Ana comenzó a relatar los motivos detrás de cada ingrediente, conectando emociones y recuerdos con cada bocado. Al llegar al plato de yuca, José, su primo, no pudo evitar levantar la voz. Nunca imaginé que mezclar un plato tradicional con algo nuevo pudiera funcionar. La sinceridad de su expresión era una victoria silenciosa para Ana. La conversación se tornó en un torrente de historias. Su tía compartió su memoria del flan, mientras su abuelo recordaba los sabores de su infancia. La abuela, quien había sido escéptica al principio, finalmente caviló y resonó con un suave «Esto es diferente, Ana, y me gusta». Ana sintió cómo su corazón se llenaba de una vibrante alegría. Momentos después, Ana notó que la plateada mirada de su abuela, antes crítica, comenzaba a brillar con aprobación. Una chispa de esperanza iluminaba su rostro, lo que la invitaba a seguir compartiendo. Con cada nueva conexión, el pasado y el presente comenzaban a entrelazarse de manera que nunca había imaginado. Finalmente, cuando todos habían compartido sus recuerdos y sentimientos, Ana se encontró en un punto culminante. Lo que hemos creado aquí es más que comida. Es un ejercicio de amor, un paso hacia la aceptación y un homenaje a nuestras raíces familiares. Sus palabras resonaron con fuerza, y por primera vez, el espacio no solo se llenó de aromas, sino de un sentido de pertenencia que cada uno necesitaba. Al final de la cena, un sentimiento de armonía envolvió a la familia. Las historias interconectadas formaban un tapiz rico y diverso, simbolizando su viaje compartido. Ana, sintiendo una calma que la envolvía, supo que había logrado más de lo que había imaginado. La incertidumbre que albergaba antes se había transformado en una confianza palpable. Los aplausos resonaron en la mesa y Ana, roja de emoción, sintió una euforia de triunfo. Había vencido no solo sus propias dudas, sino que también había logrado abrir las puertas hacia un diálogo sincero con su familia. Era un nuevo comienzo. Ana se dio cuenta de que el éxito no solo radicaba en cambiar la forma en que comían, sino en cómo se conectaban los unos con los otros. Cada receta y cada historia compartida eran pasos hacia la sanación y el crecimiento personal. Se sintió orgullosa de lo que había alcanzado e inspirada para seguir adelante con esta nueva perspectiva. En ese momento de satisfacción, cuando se dio una palmada en la espalda simbólicamente, Ana comprendió que su viaje apenas comenzaba. Su transformación y el impacto que había generado en su familia la impulsaron a seguir explorando y educándose. Podía ver un camino claro ante ella,
crear un espacio en el que no solo se cocinaran recetas, sino que crearan recuerdos y lazos que perduraran para siempre. Ana cerró la noche con una decisión firme. Se dedicaría a compartir su experiencia en un formato más amplio. Planeaba organizar talleres donde no solo enseñara sobre comida saludable, sino también sobre el aspecto emocional y de conexión que cada plato puede ofrecer. Era su propósito actualizar su legado acerca de la cocina familiar, mezclando lo antiguo con lo nuevo. La familia, ahora más unida, celebraba la transformación que había podido inspirar a Ana. La chispa que había encendido se convertiría en una llama que continuaría ardiente, no solo en su hogar, sino también en cada rincón que decidiera iluminar con su nueva propuesta. Así, Ana no solo sanó su relación con la comida, sino que también cimentó una nueva narrativa familiar, un legado de conexión, amor y aceptación que perduraría más allá de cualquier receta. Cada invitado a su mesa pasaría a ser parte de un viaje continuo hacia la salud, una experiencia que prometía florecer. La memoria de su esfuerzo y pasión viviría en cada bocado. Esa noche, Ana se sintió no solo satisfecha, sino unida a su familia como nunca antes. Había construido más que una cena. Había cultivado un espacio, un hogar donde el amor se serviría por generaciones. Era el verdadero triunfo de su viaje de transformación, el final de una lucha y el comienzo de una nueva historia familiar. Ahora es su momento de formar parte de esta historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas descubran estas transformaciones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan emocionante. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones.